Bien, hermanos, vamos a nuestras Biblias, vamos al libro de Ruth. Hemos estado viendo este hermoso libro de Ruth. Vamos al capítulo 1. Ruth, capítulo 1, y vamos a leer, vamos a retomar la lectura de donde quedamos, que fue versículo 8 en adelante. Ruth, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque yo a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Si yo le digo, hermanos, piense o dígame algo que usted haya vivido durante el año 2020, yo creo que todos diríamos, bueno, estábamos en pandemia. Fue un año y fueron años bien difíciles, y sin duda que para la iglesia igual fue complejo. Usted recordará que nosotros tuvimos cultos online, por Zoom, tuvimos que adaptarnos a eso, fue complejo. Bueno, lo más significativo también, la pérdida de dos grandes hermanos nuestros, dos queridos hermanos, que también partieron a la presencia del Señor, y quizás familiares también de nosotros, que estuvieron contagiados, estuvieron complicados de salud, y sin duda que para la iglesia, para el pueblo de Dios fue un año delicado, muy difícil. Pero también hay otra certeza, y es que también fue la palabra del Señor nuestra ancla para poder permanecer firmes aún en ese tiempo muy difícil. Fue la palabra del Señor la que nos mantuvo en pie, la palabra del Señor la que nos mantuvo recordando sus promesas, la palabra del Señor la que nos mantuvo recordando de que Dios es soberano incluso sobre esa pandemia. Y es la misma palabra, hermanos, la que nos va a mantener firmes, vengan 1000 pandemias más. Va a ser la bendita palabra del Señor la que nos va a mantener en pie. Y algo hermoso que ocurrió en esa época, fuera de que como iglesia nos unimos e intentamos seguir congregándonos, aunque fuera de forma virtual. Un escritor y bueno, pastor, escribió un libro que se llama Cristo y el coronavirus. Quizás alguno lo leyó, quizás alguno lo revisó. Y este pastor, en este libro, la tesis central del libro es esta: Dios es soberano incluso en este tiempo de pandemia. Y eso generó controversia, porque muchos decían, bueno, ¿cómo Dios va a permitir esta pandemia? ¿Cómo Dios va a permitir que venga este virus mortal y que muchas iglesias cierren y que muchos hermanos partan de la presencia del Señor? ¿Cómo Dios, si es soberano, va a traer a nosotros como iglesia amargura, dolor o tristeza?
¿Acaso Dios no es un Dios bueno, no es un Dios de misericordia, no es un Dios bondadoso como Dios? Entonces va a traer la pandemia. Y este pastor o este autor no quería ser insensible con esta declaración de que Dios es soberano. No quería ser insensible, al contrario, él quería ser muy sensible, pero también quería ser fiel a la Escritura, fiel a la verdad de la palabra. Y es que esa es la verdad, mi hermano. Dios es soberano en todo tiempo. Y algo que él pudo después con el paso del COVID determinar es que él observó 6 posibles razones por las cuales Dios determinó el COVID y cómo eso benefició a la iglesia. Y él dijo 6 razones. La primera es, esto nos sirvió para desarraigarnos del apego a este mundo, porque las noticias de las muertes cada día aumentaban cada día más. Otra forma, como esto benefició a la iglesia, fue impulsar la evangelización mundial, porque muchas personas morían. Entonces eso generó un hambre en la iglesia por compartir el mensaje del evangelio con otros. Otro fue llamar al arrepentimiento. Muchos que vivían en pecado por esta razón del COVID se acercaron a las iglesias. Purificar y probar la fe. Muchos de nosotros pensábamos que teníamos firme nuestra fe, pero al momento de encerrarnos en nuestras casas y no poder congregarnos, fue ahí donde tuvimos que echar mano a nuestra fe. Otra forma fue despertar la compasión radical. Ver que había necesidad quizás fuera de mi casa, pero había pandemia, no podía salir. Bueno, yo creo que muchos de nosotros igual salíamos, visitábamos, entregábamos misericordia y mostrábamos esta compasión radical, incluso compartiendo el evangelio. Pero otra de las razones, y la última, fue que esta pandemia reafirmó la soberanía divina del Señor. Porque hay gente que con vacuna, sin vacuna, igual se contagiaba, igual partía, ¿no es cierto?, de esta vida. Y ahí todos decíamos, bueno, Dios es soberano. Se fija, hermano, cómo esta situación, que fue compleja, fue delicada, fue difícil, de todas maneras podemos ver la mano poderosa de Dios actuando y obrando en medio de esta situación, que fue dolorosa, pero sin duda vemos que Dios estuvo ahí. Y pensando en el libro de Ruth, pensando ahora en Noemí y Ruth, estas dos mujeres que estaban atravesando este momento delicado, ahí sí, delicado y doloroso, podemos ver que aún en medio de esa amargura que sentía Noemí, que ella declara abiertamente que su corazón estaba en amargura, podemos ver que hay un propósito de Dios para lo que ella tuvo que vivir. Y es un propósito hermoso porque si usted lee el final del libro de Ruth, se va a dar cuenta que hay un plan de redención, hay un plan de restauración, hay un propósito divino para lo que ella tuvo que enfrentar. Ahora sus ojos no pueden ver esto con claridad porque recién están pasando estos acontecimientos, pero si uno pudiese darle ánimo a Noemí o a Ruth y decir, sé cómo va a terminar esta historia, cobra ánimo, sería totalmente distinto. Y así también pasa con nosotros. Quizás en el presente estamos viviendo situaciones muy complejas, muy delicadas, pero si viniese el yo del futuro y le dice a usted, ten ánimo, ten paciencia, porque esto va a pasar y es parte del propósito de Dios con tu vida, como que uno empieza a calmarse, a relajarse. Y vuelve a decir, bueno, es verdad, Dios está al control y Él es soberano. Y vamos a ver, hermanos, en primer lugar, de los versos 8 al 13, que hay una difícil petición de parte de Noemí hacia sus nueras, Orfa y Ruth. Una difícil petición desde los versos 8 al 13. Recuerden que estas mujeres quedaron solas, estaban en la tierra de Moab. Noemí perdió a su esposo y también a sus 2 hijos, y Orfa y Ruth perdieron a sus respectivos esposos. Y usted tiene que recordar que para esa época una mujer que no tuviera esposo era una situación bastante delicada y complicada. Entonces estas mujeres estaban totalmente solas y desamparadas. Ellas, estando en Moab, reciben ahora la noticia de que en Belén, la ciudad natal de donde era Noemí, ahora nuevamente había pan. Recuerden que esa tierra estaba siendo azotada por una fuerte hambruna y alguien providencialmente va hacia los campos de Moab y le dice a Noemí, Noemí, ahora en Belén hay pan. Dios se acordó de su pueblo y levantó esta hambruna. Y eso generó en esta mujer el deseo de poder entonces volver hacia su casa, de poder volver a Belén. Y hasta ahí fue donde nos quedamos el sermón de la vez pasada de Ruth, donde en el verso 7 dicen, salen pues
del lugar donde habían estado, con ellas sus dos nueras, y comienzan a caminar para volver a la tierra de Judá. Habían escuchado esta buena noticia, entonces deciden las tres volver. Pero vemos que algo ocurrió. En medio del camino, no hay mucho detalle, pero en el medio del camino, Noemí se detiene la marcha de esta travesía y le dice a sus dos nueras, vuélvanse cada una a la casa de su familia. Vuélvanse cada una a la casa de su madre. Y eso yo creo que desconcertó a estas dos mujeres, porque fue una decisión bastante drástica. Las tres estábamos en esta situación, las tres estábamos viudas, y las tres nos dirigíamos hacia Belén, donde ahora nuevamente había comida. Yo me imagino que las mujeres quizás miraron a su suegra, le dijeron, pero ¿qué pasa? ¿Alguna mala cara? ¿Dije algo que fue inapropiado? ¿Por qué razón me pides que vuelva? Y Noemí no entra en mucho detalle, simplemente las despide y dice, vuélvanse cada una a la casa de su madre. Y acá ella manifiesta un buen interés por sus dos nueras. Le dice, Jehová haga misericordia con ustedes, como ustedes han mostrado misericordia con los muertos y conmigo. Y esto no está en la escritura, mis hermanos. Esto es algo que uno incorpora de comentarios o de libros, pero uno dice, ¿por qué ella destaca la misericordia de estas dos mujeres? Eran dos mujeres moabitas, y ella destaca como característica de estas dos mujeres la misericordia. Y eso al menos a mí me llamó la atención. Y me puse a pensar en quizás, porque ella es suegra de estas dos mujeres, y que una suegra encuentre misericordiosa a su nuera es como digno de destacar, porque sobre todo hoy en día que está esta rivalidad entre la suegra, las nueras. Pero fíjese, esta suegra destaca la misericordia de sus nueras. Y el nombre, por ejemplo, de Malón, que es uno de los hijos de Noemí, significa enfermedad, debilidad o enfermizo. Y el nombre de Kelión, que era el otro hijo de Noemí, significa languidecente, debilitamiento o desfallecimiento. Y ustedes saben que los nombres en esa época eran como definían a una persona. Y esto, insisto, no está en la escritura, son comentarios o opiniones de gente que estudia estos textos, pero ellos asumen de que estos dos hijos de Noemí eran hijos bastante enfermizos, bastante complicados de salud, tenían alguna enfermedad, quizá alguna condición, y estas dos mujeres mostraron mucha misericordia con ellos. Fueron buenas esposas, los atendieron, los cuidaron, y Noemí dice, ellas tuvieron misericordia con mis hijos y también conmigo. Debe recordar de que ellas estuvieron unidas en matrimonio por cerca de 10 años. Y no es como ahora que, por ejemplo, está el dicho casado, casa quiere, entonces yo me caso con mi esposa, la tomo, ¿cierto? Y buscamos dónde vivir, me desarraigo de la casa de mis papás. En esa época no era tan así. Ellos vivían en clanes, en familias numerosas, y eran 10 años compartiendo junto a Noemí, estas dos mujeres, 10 años, aproximadamente día y noche compartiendo junto a ella. Por eso Noemí destaca que ellas eran dos mujeres misericordiosas y desea que Dios tenga misericordia también con ellas, pero también hace como una especie de oración y desea en el verso 9 que Jehová les conceda descanso. Hay un deseo para ellas, que Jehová les conceda descanso y que cada una también pueda encontrar marido nuevamente. Es como una intercesión que hace esta suegra por sus nueras. Deseo que Dios haga misericordia con ustedes y Dios también les dé descanso. Y lo une con el encontrar un esposo, porque nuevamente el hecho de que una mujer esté viuda o esté sola sin un hombre, en esa época era muy delicado, muy complejo, muy difícil. Noemí entonces les dice estas cosas, esta declaración a estas mujeres. Y en el verso 10 vemos que ellas se niegan rotundamente. Le dicen a Noemí, no te vamos a abandonar, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Piense, estas dos mujeres ya pasaban bastante tiempo juntas. Además de los 10 años de matrimonio, tuvieron que enfrentar juntas el duelo de sus esposos. Y tuvieron que estar juntas en ese dolor. Me imagino que lloraban juntas, se consolaban juntas, se abrazaban.
Esta familia que era de 6, de un momento a otro quedaron solamente 3 personas. La pregunta es: ¿por qué Noemí les pide eso? ¿Por qué Noemí pide que las abandonen si eran familia? ¿Por qué razón? Y el versículo 11 nos da más claridad sobre esto. Versículo 11 dice: Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda darles y ser vuestros maridos o esposos? La razón, mis hermanos, de Noemí para que ellas puedan quedarse en Moab es porque ella no tiene más que ofrecer. No tiene más hijos. No hay más esposos o no hay más hombres que se puedan casar con estas mujeres, con Orfa y con Ruth. Y nuevamente insiste en eso. Verso 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche tuviese marido y diese a luz, ella les dice a sus nueras: ¿habéis de esperarme para que fueran grandes? ¿Habéis de quedarse sin casar por amor a ellos? O sea, Noemí le dice: aunque yo esta noche tengo un esposo, dé a luz un hijo, ustedes no van a esperar a que este niño, ¿no es cierto?, crezca y esté en edad de casarse. Y esto es algo que ocurría en esa cultura, en esa época, que se conoce como el levirato, que es cuando en una familia muere el hombre, ¿cierto?, y queda la mujer viuda. La tradición judía permitía de que el familiar más directo de ese fallecido, en este caso puede ser un hermano, se case con la viuda. Y así nuevamente se mantiene lo que es el nombre de la familia, el apellido, las posesiones, todo. Quede ahí y no se pierda. Y Noemí cita esa ley y dice: aún yo pudiendo cumplir esta ley, es imposible que eso pase. Porque el niño tiene que esperarlo a que crezca, ¿no es cierto? Y ustedes después darse matrimonio con él. O sea, es imposible. Eso no va a ocurrir. Por eso es mejor, insiste Noemí, en que ustedes me dejen y se aparten. Esto del levirato aparece en Deuteronomio 25, capítulo 25, versículos 5 y 6, dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá el nombre del hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Noemí intentaba seguir todas las normas, todas las leyes, seguir al Señor, pero decía: es imposible que eso ocurra. Por eso es mejor que ustedes se vayan. Lo que sí, esto no fue una decisión fácil para Noemí, no es que ella esté como muy gustosa, ¿no es cierto?, muy alegre de decidir esto, sino que también les dice de que si en ellas había amargura, en Orfa y en Ruth había tristeza, dice: cuánto más en mí. También es doloroso, no es algo agradable, no es fácil lo que yo le estoy pidiendo a ustedes. Y lo que vemos, mis hermanos, entonces, en estos versos del 8 al 13, de que esta mujer estaba en una situación muy complicada, muy delicada. Era una situación muy difícil, humanamente hablando, muy angustiosa, pero lo que sí podemos destacar es que ella aún así mostraba misericordia y amor por estas dos mujeres. Su amor la llevó a decidir que estas mujeres era mejor que se quedaran en Moab, porque siguiendo a Noemí no iban a poder tener esposo. Siguiendo a Noemí no iban a poder tener este descanso o esta seguridad. Y Noemí piensa que es mejor para ella entonces que se queden allá en Moab. Pero además de mostrar misericordia y amor, mis hermanos, algo que me llamó poderosamente la atención es que Noemí destaca lo siguiente en el versículo 13, dice: pues la mano de Jehová ha salido contra mí. La mano de Jehová ha salido contra mí. Ella diciendo: yo también estoy triste, también tengo amargura en mi corazón, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y eso me llamó la atención, mi hermano, porque si usted quisiera ponerle un nombre a eso, es como que Noemí cree y confiesa de que Dios soberanamente está actuando en lo que a ella le ocurrió. Dios tiene el control, ¿no es cierto? Él permitió que esto pasara.
Pero ella le da la responsabilidad a Dios de esta amargura que ella está teniendo en su corazón. Es como quien dice, Dios permite soberanamente que mi corazón ahora esté en amargura. Noemí creía en eso. Si hoy le queremos poner un nombre, Noemí creía, por ejemplo, en la soberanía de Dios, creía en los decretos de Dios, en este atributo de que Dios lo que determina, eso se cumple y eso se hace. Y mi pregunta, hermano, es, ¿esa es una doctrina correcta? Sí, amén, ¿cierto? ¿Dios es soberano? Amén. ¿Creemos, por ejemplo, en que lo que Dios decreta, eso se va a cumplir? Amén. Eso nosotros lo creemos. Pero acá nos muestra Noemí que es muy importante no solamente tener o creer en una doctrina y que idealmente sea doctrinas correctas, sino que también es muy importante aplicar bien esa doctrina, entenderla bien, bajarla y aterrizarla a lo cotidiano, pero de buena manera y no con malas interpretaciones. Porque si yo me quedo solamente con que Dios es soberano y listo, hago ver como a un Dios, que muchos lo ven así, como un Dios malvado, que decretó algo y listo, y punto final, y se acabó la historia. Hago ver como a este Dios tirano, que Él decide traer injusticia, maldad, horror, amargura en nuestro corazón y sería todo. Y no es así, mi hermano. No es así. El ejemplo del apóstol Pablo es muy bueno para esto porque usted recordará de que el apóstol Pablo, y lo predica el pastor Daniel mucho en el libro de los Hechos, él no tuvo un evangelio de arcoíris, ¿cierto? Un camino de algodón, donde todo era amor, paz, felicidad y bienestar. Sino que él predicó en las cárceles, él fue perseguido, muchas veces lo intentaron de matar, él tuvo que escapar también. Y él entendía que eso era parte del propósito de Dios con su ministerio, con su vida. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versos 12 y 13 nos dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, todo lo que, ¿no es cierto?, el encarcelamiento, las pérdidas, las amenazas, los azotes, todo ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea, es muy distinta la aplicación que le da el apóstol Pablo a esto de la soberanía de Dios a la interpretación que le da Noemí. No vemos a Pablo diciendo, Dios providencialmente permitió que yo estuviera en la cárcel para amargarme. Nos vemos a Pablo diciendo, Dios permitió, por ejemplo, que mis compañeros me abandonaran para entristecerme y hacerme sentir mal, o para traer amargura a mi corazón y a mi ministerio, sino que leemos que el apóstol Pablo dice, todo eso ha redundado para el avance del reino de los cielos. Todo el sufrimiento que yo tuve que pasar ha redundado para que todos y muchos observen a Cristo como el glorioso, aquel que consuela mi alma y muchos más puedan creer en Él. Se da cuenta, hermano, que es importante creer en una sana doctrina y acá como iglesia animamos a que usted pueda recibir sana doctrina. Pero también es importante entenderla bien, vivirla bien, aplicarla bien, porque va a ser la doctrina, mi hermano, lo que va a hacer como un ancla en su vida cuando vengan, ¿no es cierto?, los días malos. Usted va a echar mano a esa doctrina, va a echar mano a la providencia de Dios, va a decir, hoy no tengo, pero Dios en su providencia me va a proveer. Así como Él proveyó al pueblo de Israel en el desierto, así como Él sustentó a las iglesias cuando recién comenzaban en el libro de los Hechos, así Él va a sustentar mi vida, porque es doctrina que está escrita en su palabra y creo en su palabra. Por eso, mi hermano, es importante recibir esto, entender la doctrina, pero saber vivirla, mi hermano. Luego vemos que avanza el texto, ¿no es cierto? Versos 14 al 18, y vemos que Ruth, en este caso, una de las nueras, toma una importante decisión. La decisión de Ruth, versos 14 al 18. Ellas estaban despidiendo de su nuera, de su suegra, perdón,
Y estaban en un lamento muy grande, dice el verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. No estaban alegres con lo que estaba pasando. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa, como en señal de despedida, entiende lo que estaba pasando, entiende que la suegra le estaba pidiendo esto, que era difícil, estaba triste, pero de todas maneras acepta, entonces se despide de ella con este beso. Pero más, Ruth se quedó ahí. Y Ruth le responde. Noemí, Noemí le dice, verso 15 antes, dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también tras ella. Esto no era parte del plan de Noemí, que solamente una se fuera, sino que ella quería que las dos se fueran. Entonces le dice eso a Ruth, pero Ruth le responde, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y esto muestra, hermanos, que la unión que había entre estas dos mujeres era muy fuerte, muy estrecha. Para Ruth no había nadie más importante que Noemí allá en Moab que la pudiese retener allá. Ella dijo, mi suegra se va hacia Belén y ella es mi familia, yo me voy con ella. ¿Qué me voy a quedar allá en Moab? Pero lo que quizás Ruth aún no entendía muy bien, por eso la suegra le insiste tanto, es que con el hecho de irse con ella a Belén, eso implica de que ahora la extranjera va a ser Ruth. La extraña en esa tierra va a ser ella, ¿no es cierto? Y la que va a tener que adecuarse a las costumbres de ese pueblo va a tener que ser ella, Ruth. Y no solo eso, sino que va a tener que sujetarse también a un Dios distinto. Porque recuerden, Moab adoraba a otro Dios. Por eso es que Noemí le insiste tanto en que se vaya, incluso le da estos dos argumentos que son muy potentes, es que allá no está tu pueblo y además allá no está tu Dios. O sea, vas a estar completamente sola. Sin embargo, vemos que Ruth decide, y estaba muy decidida, y le dice, no me ruegues más, déjame, yo te voy a acompañar. Y acá uno podría especular y decir, acá hay una confesión de fe quizás en Ruth, hay un cambio, ¿no es cierto?, de cosmovisión, hay un cambio de corazón, ella dejó atrás a estos ídolos de los moabitas, dejó atrás toda su historia, su familia, y decide ahora encaminar su vida, ¿no es cierto?, hacia Belén y hacia el Dios verdadero. No hay mucho detalle de eso, uno podría inferir, ¿no es cierto?, que con el hecho de pasar más de 10 años viviendo con Noemí, eran 10 años donde escuchaba hablar acerca de Dios, acerca de la historia de Dios en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, escuchar acerca de la grandeza de Dios. Y Ruth quizás providencialmente escucha todo eso y decide seguir entonces al Dios de su suegra. No lo sabemos. Sin embargo, es que ella dice, no me insistas más, y Noemí decide que la acompañe. Y ambas entonces van camino de vuelta a Belén. Y estos versos, mi hermano, son asombrosos por varias razones, pero yo solamente voy a darles dos. Y es que, fíjese cómo Dios usa la vida de sus hijos para transmitir o presentar el mensaje de Cristo a aquellos que aún no son pueblo de Dios. Noemí, su esposo, sus hijos eran judíos. Eran parte del pueblo de la promesa. Y como judíos, ellos, recuerden, tienen ciertos hábitos, ciertas tradiciones que tienen que mantenerse. Las oraciones, la adoración, los ayunos, el celebrar o el conmemorar las fiestas, ¿cierto? Y era algo que quizás ellos hacían en el día a día. Como pueblo de Dios, ellos tenían que vivir conforme a estos mandatos. Por eso no es extraño imaginar que ellos meditaran acerca de Dios, ofrecieran sacrificio, hablaran acerca, ¿cierto?, con sus suegras o con sus nueras acerca de Dios, y Dios providencialmente usó todo ese mensaje para transmitirle a Ruth el mensaje del Dios verdadero. ¿Qué le dice eso a usted, mi hermano? ¿Qué le dice?
es que nada de lo que nosotros hacemos en nuestro hogar está desperdiciado. Todas esas pequeñas oraciones que usted hace al, por ejemplo, entregar los alimentos, todas esas pequeñas oraciones que usted hace al levantarse, al acostarse, son pequeñas predicaciones que usted le da, por ejemplo, a sus hijos. Por ejemplo, a aquella persona que tiene viviendo en su casa. Por ejemplo, aquella visita que usted dice, ven hoy día, comparte con nosotros un tecito, o ven, conversemos, trae a tu hijo. Y usted al momento de poner la mesa dice, pero antes de comer vamos a orar. Vamos a darle las gracias al Dios porque es el que provee los alimentos de la mesa. Esos son pequeños mensajes, mi hermano. Y multiplique eso con sus hijos. Que con sus hijos usted va a estar viviendo 10, 15, 20, 30 años quizás. Son muchas predicaciones. Son muchos mensajes donde usted le transmite esperanza y donde le transmite el mensaje verdadero. No es glorioso, hermano, que entender esto no es nada desperdiciado. Esos tiempos que usted toma en consideración al orar, al cantar, al leer. No es tiempo perdido, mi hermano. No es tiempo perdido. Pero lo otro que podemos ver es la decisión radical que tiene Ruth. Fue una decisión radical porque ella decide dejar todo por seguir a Noemí, pero en realidad al que está siguiendo es al Dios de Noemí. Noemí no es el fin en sí mismo, sino que Dios la usa como el medio para que Ruth pueda conocerle. Y Ruth no lo sabe, pero ella va a ser parte importante de la genealogía de Cristo. Ella es parte importante, mi hermano, de que usted y yo hoy podamos estar acá. Y esa decisión radical, hermano, es digna de imitar. Y con esto no quiero moralizar el texto de Ruth y decir, tú tienes que ser igual, abandonar toda tu familia para ser como ella, no. Sino que podamos entender el corazón de un creyente. Es un corazón que hace decisiones drásticas, radicales. Usted como creyente ha determinado vivir su vida no bajo los antiguos parámetros, sino que ha determinado vivir su vida bajo el señorío de Cristo y bajo lo que Él determina. Y si usted abandona, por ejemplo, su antigua costumbre, vicio, forma de ser, modismo, forma de vestir incluso, uno entiende y no lo hace porque con eso yo voy a ser más aceptado con Dios, ¿cierto? Con eso yo me estoy ganando la salvación, por ejemplo. No. Sino que uno lo hace porque ya ha sido salvo. Yo ya he sido aceptado por el Padre por medio del Hijo. Y lo que ahora yo busco es vivir agradándole. Y por eso ahora gustosamente, alegremente, voluntariamente incluso, puedo renunciar a mi antigua vida. Puedo renunciar a amistades que no me edificaban. Puedo renunciar a expresiones que quizás no eran buenas y que no glorificaban al Señor. Puedo renunciar incluso a cómo me comporto, cómo me visto, porque tampoco eso agradaba al Señor. Mi hermano pregunta para ti, para mí. ¿Has dicho al igual que Ruth, soy capaz de dejarlo todo con tal de seguir a Cristo? ¿Has tomado decisiones de ese tipo, decisiones radicales en tu vida? Donde puedes decir, yo lo he dejado todo, absolutamente todo por seguir al Señor. Y esto es lo que se conoce como el discipulado radical, ¿no es cierto?, que busca Cristo con nosotros. Que dejemos padre, madre, casa, trabajo, todo con tal de seguirlo a Él. Mi hermano, espero que esta palabra te confronte a eso. A darte cuenta que quizás sí lo has hecho, y gloria a Dios, y te animo a seguir así, pero quizás considerar de que no lo has hecho aún. De que quizás hay cosas que aún te aferran a esta vida. Quizás hay pecados que aún están guardados ahí en tu corazón, están escondidos en ti, y aún no tomas esas decisiones radicales. De que quizás abandonar pasatiempos que son poco edificantes, conversaciones poco saludables, hábitos que no tienes que son buenos. Y que en plena conciencia tú y el Señor puedas reconocer esto. Y puedas decirle, Dios, dame ese mismo ímpetu que tuvo Ruth para dejarlo todo con tal de seguirte a ti. Eso mismo necesito yo. Que Dios, como dice en su palabra, mi hermano, y es mi oración, que Dios abra tus ojos para que puedas ver a tu Señor como lo suficiente, lo máximo, lo más glorioso.
y puedas decir todo lo que está acá en esta tierra, nada de eso se compara a lo glorioso que es mi Señor. Por lo tanto, yo puedo renunciar libremente a cualquier cosa, a cualquier persona, porque nada, nada ni nadie, mi hermano, se va a comparar jamás a la belleza, a la excelencia o a la gloria que nos puede ofrecer nuestro Señor. Hermano, el mensaje es para animarte a seguir negándote a ti mismo cada día. Si no lo has hecho, es tiempo de hacerlo ahora. Es tiempo para que te sigas negando por amor a tu Señor. Amén. Oremos, mis hermanos, por esta palabra. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por este hermoso mensaje, Señor, como tú has utilizado la vida de estas 3 mujeres, Señor, para poder hablarnos, confrontarnos, consolarnos también, Señor. Gracias, Padre, por el testimonio de tu palabra que nos muestra que tú eres soberano, Dios, y que tus decisiones no buscan amargarnos, Señor. Tus planes no buscan destruirnos, Señor. Al contrario, tú tienes planes de bien para tu pueblo. Tienes planes de redención, planes de salvación. Por eso, Dios, ayúdanos a que en las dificultades, en las tormentas, en los tiempos oscuros, Señor, simplemente confiemos en ti. Y te demos las gracias, Señor. Te demos la honra y la gloria, Dios. No solo en los días buenos, sino que también en los días malos, Señor. Y en los días malos, Padre, ayúdanos a seguir mirándote a ti. Ayúdanos a seguir contentándonos en todo, Señor. Fue el ejemplo del apóstol Pablo. Fue el ejemplo de Cristo, Señor, que aún en la muerte misma te daba la gloria a ti. Y Él se gozaba en obedecerte y en seguirte. Ayúdanos también a tener ese gozo también, en medio del dolor, a seguir obedeciéndote, Señor. Y ayúdanos, Padre, a seguir renunciando a nuestra vida, a renunciar a nuestros ídolos, Señor, a renunciar a nosotros mismos, Padre, con tal de solamente seguirte a ti. Te damos las gracias, mi Señor, que esta palabra se haga viva en nosotros, Señor. Ayúdanos durante la semana a poder aplicarla, vivirla, Señor, compartirla. Bendice a los que están enfermos, a los que están débiles, Señor, a los que están en pecado. También te rogamos por ellos, Señor, para que traigas libertad y esperanza a sus corazones. Te damos las gracias, mi Señor, por este tiempo en tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.